Este año, 2024, vuelve con fuerza la idea de que la celebración de la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús, se impuso el 25 de diciembre para suplantar la fiesta romana de Saturnalia. El 90% de las redes lo expone así. Un 7% nos habla de que, por ciertos detalles históricos, por cierto, imprecisos, ubica el nacimiento de Jesús por los meses de marzo, abril o mayo. Un 2% nos habla de que los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Sol Invictus, y que el catolicismo, haciendo asociación a lo expresado de que Jesús es la luz del mundo, lo hizo para absorber esa creencia pagana. El 1% restante se mantiene de que, independientemente de la fecha, celebramos que Jesús nació y por lo tanto existió. Lo importante de todo ello es, ¿dónde te ubicas tú? Con respecto a estos hechos, vamos a analizar los datos que tenemos para contestar cada una de las inquietudes que identificamos en este estudio. Primero, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Existen diferentes suposiciones sin base sobre el por qué no nació en diciembre, y eso no lo vamos a tocar. Vamos a ir directamente a la sustentación de la razón de la celebración de la Navidad el 25 de diciembre. En primer lugar, mencionamos los estudios del profesor Shemaryahu Talmon, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El docente partió del pasaje del Evangelio de San Lucas, 1, 5:13, en el que se cuenta que en la época en la que Herodes era rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, marido de Isabel. Reconstruyendo los turnos en el templo de Zacarías, se concluye que la concepción de Juan entre el 23 y el 25 de septiembre. El evangelista Lucas dice que la anunciación del ángel Gabriel a María sucedió 6 meses después de la concepción de Juan. Léese 1, 26. Las liturgias orientales y occidentales concuerdan en la identificación de esta fecha con el 31 del mes de Adar, que corresponde a nuestro 25 de marzo, fecha en la que la Iglesia celebra el anuncio del ángel y la concepción de Jesús. La fecha del nacimiento, por tanto, debería ser colocada 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre. En segundo lugar, tenemos lo que se conoce como la edad integral, que el padre Olivera nos va a explicar. Ahora la pregunta es cómo se llega a la fecha del 25 de diciembre. Y aunque parezca extraño lo que vamos a decir, es que se llega a la fecha del 25 de diciembre no buscando la fecha de la Navidad, sino buscando la fecha de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, me explico. Entre a fines del siglo I y el siglo III, ya los primeros cristianos comenzaban a preguntarse cuándo era la fecha específica de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos, la fecha de los santos, la fecha de los mártires, no se festejan el día en que nacen, sino principalmente el día en que mueren, ¿no? La fecha de un santo por lo general se coloca cuando mueren, porque esto viene ya de la época de los mártires, y mucho antes de la época del gran mártir, que es Dios hecho hombre, nuestro Señor que muere por nosotros. Así entonces, buscando ver cuándo habría sido la fecha de la muerte de nuestro Señor, comienzan a analizar los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de San Juan, el cuarto evangelio. ¿Por qué? Porque planteaban que había una cierta diferencia de fecha respecto de cuándo había sido la Pascua judía del año 33. ¿Cuándo había sido? ¿Qué día había sido eso? ¿Cuándo había caído? ¿Cuándo había tocado? Y así entonces, viendo cuándo fue la fecha de la muerte, van a llegar a la fiesta o a la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Uno dirá, ¿cómo llegan a eso? Existía ya en una cultura cristiana ya, pero que venía del judaísmo, aquello que llamaban la edad integral. ¿Qué es esto de la edad integral? Que se creía que habitualmente los profetas morían en la misma fecha en la que habían nacido. Una creencia que existía de por entonces. Desde entonces que esta edad integral planteaba que o bien se nacía o se era concebido el mismo día en que después se iba a morir. Esto al menos sucedía con los profetas. Así entonces, haciendo los cálculos, nuestro Señor Jesucristo o nació el 25 de marzo o el 6 de abril, según los calendarios, o bien fue concebido en una de esas dos fechas.
Con los planteos de los historiadores cristianos se va a llegar a la conclusión de que la concepción de nuestro Señor Jesucristo se dio un día 25 de marzo. 25 de marzo, sumando 9 meses, entonces se va a llegar hacia la fecha en los primeros 3 siglos del cristianismo, antes de la famosa fiesta del Sol Invictus de Aureliano, a la natividad de nuestro Señor. 25 de marzo, 25 de diciembre, 9 meses después. Es cierto que la primera prueba de la celebración cristiana, un 25 de diciembre como fecha de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en Roma, algunos años después del emperador Aureliano, ya por el año 336 después de Cristo siempre. Pero es cierto también que ya en el año 221, Sexto Julio Africano, un escritor cristiano, establecía en una obra llamada Las Chronographiae que nuestro Señor se encarnó el día 25 de marzo. Por lo tanto, 9 meses después, la natividad de nuestro Señor. Y todo esto medio siglo antes del año 274, en que Aureliano crease la fiesta al Sol Invicto. 2. Sobre la fiesta del Sol Invictus tenemos lo siguiente. La famosa fiesta del Sol Invicto, decretada así por un emperador romano llamado Aureliano ya por el año 274, es posterior a la determinación del 25 de diciembre como fecha de la natividad, de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Por lo tanto, los orígenes paganos de la Navidad son un mito sin un fundamento histórico de ningún tipo. Fueron 2 personajes, uno francés y otro alemán, quienes comenzaron a plantear este posible origen de la Navidad a partir de la fiesta del Sol Invictus de los romanos. Uno de ellos fue Jean Arutin, un erudito francés con cierta tendencia más bien esotérica. Perteneció por un tiempo a la Compañía de Jesús, algunos de sus libros fueron incluso después condenados después de su muerte. Y otro fue un protestante alemán, Paul Ernst Jablonski, que va a pretender demostrar que la celebración del nacimiento de nuestro Señor el día 25 de diciembre de cada año será una de las tantas paganizaciones del cristianismo de la iglesia del siglo IV, iglesia de Constantino. Recuerden que muchos protestantes dicen que en realidad la iglesia católica nació de Constantino y no exactamente del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Fue una especie de oficialización para el Imperio Romano de una sola fe, un solo bautismo para todos los fieles o todos los ciudadanos del Imperio Romano de Occidente. La realidad de la historia es que jamás antes del año 274, tiempos del emperador Aureliano, alguien que quería más bien llevar de vuelta los orígenes del paganismo a Roma, nos encontramos a la mitad del siglo III, donde algunos comienzan a ver una cierta decadencia del Imperio Romano, y por lo tanto algunos emperadores, como va a ser de más adelante el emperador famoso Juliano el Apóstata, después de Constantino, van a decir que había que volver a los antiguos mitos, a las antiguas historias fundantes de Roma. Por eso entonces, para incluso virlarle, quitarle, robarle una festividad que ya era cristiana, el 25 de diciembre, él mismo, el emperador Aureliano, va a colocar el 25, esa misma fecha, como la fiesta dedicada al sol. Es verdad, existía sí en Roma 2 templos dedicados al sol, uno de ellos mantenido por el clan en que nació el emperador Aureliano, celebraba su fiesta de consagración el día 9 de agosto y el día 28 de agosto. Sin embargo, ambos cultos van a caer en desuso ya entrado el siglo II, año 100, tiempos en que los cultos orientales van a ingresar en el Imperio Romano, uno de los tantos, el famoso mitraísmo, que va a hacer mucha mella en Roma. En cualquiera de los casos, ninguno de estos cultos tenía alguna relación con los equinoccios o con los solsticios. Lo que ocurrió realmente es que Aureliano, el emperador Aureliano, que va a gobernar entre el año 270 y 275, fecha o año en que fue asesinado, va a intentar volver a los cultos paganos para darle una gran fuerza a Roma. Y está documentado que él mismo promovió el culto a Sol Invicto como un método para unificar los diversos cultos paganos del Imperio Romano. Querían una conmemoración alrededor de la cual toda Roma pudiese llegar a integrarse, y quería dejar de lado el cristianismo, esta religión que todavía no llegaba a ser ni siquiera lícita, ni mucho menos oficial, va a faltar bastante hasta Teodosio, fines del siglo IV, para que fuese entonces la religión oficial del Imperio Romano.
pero ya el cristianismo estaba comenzando a hacer un poco de fuerza dentro del imperio. Tercero, ahora veamos lo de Saturnalia. Eran unas fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Era como un carnaval, donde se daba rienda suelta al desenfreno y toda clase de actividades sexuales. Esta fiesta, aunque está cerca de la fecha de la Navidad, no se puede asociar a ella, pero, aún así, lo hacen por querer desvirtuar el hecho más grande de la historia. Dios se hizo hombre para redimirnos. Cuarta, sobre lo que se asevera que por ser invierno no pudo nacer Jesús. En Belén, en diciembre hace frío, pero no hace tanto frío que no se pueda sobrellevar al raso con buena ropa de lana, abrigo, mantas y fuego. La temperatura oscila entre los 7 y los 14 grados. Puede nevar un día o 2 de diciembre. Nada que no se soporte bien equipados. Ahora en marzo, la temperatura es idéntica, entre 7 y 16 grados, aunque quizá con menos lluvia. Un detalle importante es que las ovejas ahuasi, que son las que se crían en Israel y Oriente Medio, y llevan allí unos 5.000 años, tienen su temporada de parición precisamente entre diciembre y enero, y por lo tanto, tiene toda la lógica que los pastores estuvieran velando en diciembre. Por ello, es que esa razón que nuestros hermanos cristianos sostienen no tiene fundamento. 5. Por último, aunque todo pareciera ser un intento de desvirtuar la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la cruda realidad es que se busca afanosamente desacreditar a la Iglesia Católica. Si recuerdan, antes se trataba de desvirtuar el sentido de los regalos basado en la presentación de las ofrendas de parte de los Reyes Magos, y presentaban a Santa Claus como modelo pagano hasta que se les presentó la historia de San Nicolás de Bari, y ahora nos trajeron un actor pagano nuevo, las fiestas de Saturnalia, y así seguirán. 6. Con todo lo expuesto, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? La decisión es tuya. Recuerda, la verdad os hará libre.